Buenas tardes, estudiantes de segundo medio año A. Vamos a iniciar la clase número 2 que tiene que ver con las células del sistema nervioso. Nosotros la primera clase estudiamos de cómo se organizaba el sistema nervioso, qué lo que era el sistema nervioso, ¿cierto? Y también estudiamos el acto reflejo, que es un mecanismo del cuerpo en cómo las neuronas reaccionan a los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, cuando yo les expliqué cuando, por ejemplo, yo me pincho con una aguja, ¿cierto? O cuando yo prendo fuego y me quemo, nuestro cuerpo es capaz de recibir todas esas sensaciones o esos estímulos del medio ambiente, y las neuronas que juegan un papel fundamental en la transmisión de todo ese estímulo, ya a través de neuronas que eran afectoras, neuronas del sistema nervioso central, del centro de integración, ¿cierto? Y las neuronas que son efectoras o del músculo, donde el impulso nervioso, donde el estímulo va viajando, pasa a través de todas esas neuronas, ¿ya? Por lo tanto, en la clase número 2 vamos a estudiar específicamente esas células del sistema nervioso que son las neuronas, ¿ya? Primero que todo, la neurona es la unidad básica funcional del sistema nervioso y de todo ser vivo, ¿ya? A su vez, en el sistema nervioso, las células que juegan un papel fundamental son las neuronas. En los músculos, por ejemplo, las células musculares juegan un papel fundamental, ¿cierto? Las células del páncreas juegan un papel fundamental en la producción de insulina, ¿ok? Sin embargo, haciendo uso específico de las neuronas, estas encontramos que se clasifican en dos tipos de células, ¿ya? Las células gliales y las células de Schwann. Las células gliales son parte del sistema nervioso central. No nos olvidemos que el sistema nervioso central estaba conformado por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿cierto? Y las células Schwann eran todas las ramificaciones de los nervios que afloraban desde la columna, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de las células gliales? La función de las células gliales son que le dan a las neuronas sostén, ¿cierto? Protección de las neuronas, ¿ya? En este caso los trocitos protegen a las neuronas, las microglías protegen a la neurona desechando residuos, en este caso que no son buenos para las neuronas, ¿cierto? También las células oligodendrocitas ayudan a nutrir a la neurona, ¿ya? Y las células de Schwann participan en la formación de la vaina de mielina alrededor de los axones que vamos a estudiar a continuación, las partes de las neuronas. Por ejemplo, si la vaina de mielina no es muy, o no está en mayor cantidad, por ejemplo, vienen enfermedades como la esclerosis múltiple amiotrófica, que es una enfermedad que le dan a las personas por el hecho de que no puedan moverse debido a que el impulso nervioso no viaja a través de esas neuronas para responder a los movimientos del cuerpo, por ejemplo. Eso es en cuanto a las células del sistema nervioso, ¿ya? Las neuronas. Como yo les dije anteriormente, las neuronas son las unidades básicas funcionales del sistema nervioso, ¿ya? La función general de la neurona es transmitir el impulso nervioso que es transformado a través de los estímulos del medio ambiente, ¿ok? Para generar una respuesta. Es decir, por ejemplo, al dolor, al calor, a través de las glándulas o los músculos, ¿ya? Vamos a analizar las partes de las neuronas. Esta parte de aquí, la parte redonda de la neurona, ¿okay? Es el soma. El soma o la cabeza o el cuerpo de la neurona está rodeado y concentrado por una mayor cantidad del citoplasma, ¿ya? De la célula. Y a su vez el soma tiene terminales de ganglios que son en el fondo glándulas, ¿okay? Y a su vez tienen las mitocondrias,
son esas estructuras que rodean al núcleo, ¿ok? Las mitocondrias tienen la función de generar energía. Por lo tanto, si nosotros como seres humanos no nos alimentamos correctamente, o no nos alimentamos bien, o simplemente no nos alimentamos, nuestras neuronas no funcionarían. Y al no funcionar, no pensaríamos y nuestro rendimiento se vería muy afectado. ¿Ya? Eso es en cuanto al cuerpo o al soma. Por lo tanto, el soma, ¿qué es lo que tiene? El núcleo, las mitocondrias y la cabeza. ¿Ok? Sin embargo, del soma afloran ramificaciones, ¿ok? Que son con estas ramitas que ustedes ven ahí, y que en el fondo las ramitas del soma se denominan dendritas, ¿ok? La función de las dendritas es recibir el impulso nervioso desde la neurona vecina, ya, a través del terminal axónico, que son los botones sinápticos. Por lo tanto, en la neurona vecina, cuando pasa el impulso nervioso, llega a los botones sinápticos o a donde termina la neurona, el impulso nervioso salta y entra por las dendritas. Y al entrar por las dendritas viaja por todas las neuronas, pasando por el soma, luego el axón, las células de Schwann, hasta terminar a los botones sinápticos o los telodendrones. ¿Ya? El axón. La función del axón es transmitir el impulso nervioso, ¿ok? Y es esta prolongación larga de la neurona, ¿ok? La vaina de mielina ahora. La vaina de mielina, ¿ok? La función que tiene es que se ubica en esta zona de la neurona, ¿ya? En esta zona de la neurona, y lo que hace es, o su función es acelerar la velocidad del impulso nervioso, ¿ya? En conjunto con las células de Schwann, que se ubican ahí, ¿ok? Por lo tanto, las células de Schwann con la vaina de mielina lo que hacen es acelerar el impulso nervioso de la neurona cuando viaja por el axón, ¿ok? Luego tenemos los nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier lo que hacen es una sustancia líquida que intercambia en el fondo con las neuronas. Eso es en cuanto a las partes de las neuronas. Y por último, los telodendrones y los botones sinápticos. Ahí lo que ocurre con la neurona es que ocurre la sinapsis, que es química, y la sinapsis, que es eléctrica. Luego vamos a hablar más específico de la sinapsis. Ya. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Según el número de prolongaciones celulares y según su función. Según el número de prolongaciones tenemos neuronas que son unipolares, bipolares, multipolares. Y según su función tenemos neuronas efectoras, afectoras e interneuronas. Fíjense, aquí tenemos los tipos de neuronas según su forma. Tenemos la primera, que es la bipolar, donde el soma o el cuerpo divide a los dos terminales axónicos. ¿Ya? Acuérdense que la parte larga de la neurona o la colita larga es el axón. ¿Ya? En la neurona multipolar, el soma, ¿ok? o la cabeza o el cuerpo de la neurona se ubica al principio, y aquí el axón tiene una prolongación más larguita, ¿ya? Y en la neurona pseudo unipolar o unipolar, vemos que el soma tiene una prolongación que divide al axón en dos partes, en una porción, en una parte o porción aquí arribita, y la segunda porción que es hacia abajo, ¿ok? Eso es en cuanto a los tres tipos de neuronas. Bien. Vamos con el potencial de membrana de una neurona. ¿Ya? Fíjense aquí en la imagen donde aparece la neurona completamente. En el axón ocurren varios mecanismos que son de transporte activo y transporte pasivo de moléculas o de iones. ¿Ya? Fíjense aquí,
Aquí tenemos, en el fondo, dentro del axón, las células de Schwann, ¿ok? Donde está formado por una capa bilipídica, ¿ok? Que son esta capa que tenemos acá. A su vez, encontramos la bomba de sodio y potasio que tiene esa forma como de morrón verde. Y tenemos los canales iónicos que son de sodio y los canales iónicos de potasio. ¿Ya? Los azules son de sodio y los morados son de potasio. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que la concentración de iones en el medio extracelular tiene que ser igual a la concentración de iones en el medio intracelular o en el citoplasma. ¿Ok? En los transportes que son netamente pasivos, ¿ok? Ocurre una difusión de iones. Es decir, los iones de sodio lo que van a hacer es que, como están en el medio extracelular, que son los de color azul oscuro, ingresan al medio intracelular. Y los iones de potasio que están en el medio intracelular salen al medio extracelular. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ocurre ese proceso, significa de que en los transportes que son pasivos, la neurona está completamente en reposo. ¿Ya? No hay un impulso nervioso. ¿Sí? En cambio, en las bombas de sodio y potasio ocurre un transporte activo. Es decir, la función que tiene la bomba de sodio y potasio es que ingresan 3 moléculas de sodio al medio intracelular y salen 2 moléculas de potasio al medio extracelular. Cuando ocurre esto, se denomina que hay un mecanismo o transporte activo. Y cuando hay un mecanismo o transporte activo de molécula, significa de que la neurona no está en reposo y está recibiendo el estímulo a través de un impulso nervioso. ¿Ok? Eso es en cuanto al potencial de membrana de la neurona. ¿Qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso es la función que tiene la neurona de transmitir un estímulo que proviene del medio ambiente. Por ejemplo, cuando yo me quemo el dedo o cuando yo me pincho con una aguja, para transformarlo en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a viajar neurona tras neurona hasta pasar por el centro de integración para generar la respuesta. ¿Ok? Y el impulso nervioso, que lo otro que es importante, viaja desde el soma, pasa por los axones y llegan a los telodendrones o botones sinápticos, donde se genera la sinapsis neuronal. La transmisión de impulso nervioso a través de una neurona. Fíjense, cuando se genera un estímulo que viaja a través de un impulso nervioso, los iones de sodio que están en el medio extracelular ingresan al medio intracelular de la célula. Por lo tanto, ocurre una despolarización de la neurona. Por lo tanto, esta despolarización de la neurona significa que los iones de sodio entran al medio intracelular de la neurona o de la célula. ¿Ok? Y cuando el estímulo viaja por las neuronas, ya de haber pasado el estímulo, la neurona se vuelve a repolarizar. ¿Qué significa eso? Que la repolarización nos dice de que los iones de potasio salen desde el medio intracelular al medio extracelular. Eso es en cuanto a la transmisión del impulso nervioso a través de la neurona. Bueno, la transmisión del impulso nervioso entre neuronas. Cuando ocurre la transmisión de impulso nervioso entre neuronas y varias neuronas y así sucesivamente, significa de que esa comunicación que tiene la neurona con la neurona vecina se denomina sinapsis. Por lo tanto, la sinapsis
se clasifican por ser de dos tipos, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Y eso ocurre en los botones de los dendrones con las dendritas, o los botones sinápticos con la dendrita ocurre la sinapsis. ¿Ya? Fíjense, aquí en la sinapsis que es eléctrica, ya lo que hace o lo que ocurre es que ocurre un flujo de transporte de iones. ¿Ok? Ese flujo o transporte de iones, cuando pasan por esos puentes que son blanquitos, se les denomina hendiduras. Por lo tanto, cuando pasa o hay el flujo de transporte de iones en la sinapsis eléctrica, significa de que se está generando la sinapsis. ¿Ok? Esto es en cuanto a la sinapsis eléctrica. En cambio, en la sinapsis que es netamente química, ya, aquí tenemos los botones sinápticos que tienen esta forma de saquito, ya, y lo que ocurre es que cuando llega el impulso nervioso, desde el axón y llega a los botones sinápticos, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Se abren los canales de calcio, ¿ok? Que son dependientes del voltaje del impulso nervioso. Por lo tanto, lo que ocurre es que el calcio que está aquí ingresa dentro de los botones sinápticos que está fuera de la célula, ingresa dentro de los botones sinápticos, ¿ya? Y lo que ocurre es que las mitocondrias, que son los organelos que se encargan de generar la energía en forma de ATP, ¿ok? Empiezan a generar la energía suficiente para que empiecen a circular las vesículas sinápticas. ¿Ya? Las vesículas sinápticas son esos círculos blanquitos con los neurotransmisores que están adentro. Por lo tanto, lo que ocurre es que al movilizar las vesículas sinápticas, gracias a las mitocondrias que son los generadores de energía, significa de que está ocurriendo la exocitosis, ¿ya? Por lo tanto, la exocitosis significa de que se están estimulando las vesículas sinápticas con los neurotransmisores adentro. ¿Con qué fin? Con el fin de que se liberen de los botones sinápticos los neurotransmisores y puedan viajar a la siguiente neurona, que es la neurona postsináptica, ¿ya? Por lo tanto, los neurotransmisores salen de los botones sinápticos e ingresan a las neuronas postsinápticas. Y cuando los neurotransmisores viajan desde los botones sinápticos o los botones presinápticos, ya salen de los botones presinápticos y viajan a la neurona postsináptica, que es la neurona vecina. ¿Ok? Eso es en cuanto a la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Vamos a la actividad. La actividad, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente identificar los tres tipos de neuronas que aparecen A, B y C, y ustedes tienen que indicar si es una neurona unipolar o es una neurona multipolar o bipolar, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que simplemente señalar o indicar a qué tipo de neurona corresponde la imagen A, B y C. Tienen que responder estas siguientes preguntas, ¿ya? Que son fundamentales para la prueba. Tienen que responder la actividad de la sinapsis, ¿ya? Aquí tenemos la actividad del Ay me quemo, que supuestamente la íbamos a hacer esta semana, pero producto de la contingencia mundial del COVID-19, ustedes la pueden hacer en su casa, ¿ya? Ayuda a internet, el libro, ¿ok? Y la actividad del acto reflejo, que también quedó pendiente, esta tarea que fue de la primera clase de la organización del sistema nervioso, también tienen que hacerla, ya con ayuda de internet o en este caso libros. Ustedes saben que cualquier consulta pueden realizarla a través de mi correo, que es
cienciasprofehugo@gmail.com, todo junto. cienciasprofehugo@gmail.com. Y eso es en cuanto a la clase. Espero que les haya gustado, chiquillos.